Buenos días, bienvenidos. Hablaremos el día de hoy de la perspectiva legal y tecnológica enfocada en cumplimiento aduanero. Sabemos que las estrategias de fiscalización en nuestro nuevo sexenio están basadas sobre digitalización y aduanas. Esto sin considerar la reforma judicial que viene en curso y que aún no hemos podido determinar el impacto que tendrá en las operaciones de comercio exterior. Hablaremos sobre estos temas en este episodio. Yo soy Javier Martínez, fundador de OneCore, y quiero darle la bienvenida a Ismael García, fundador de Treyes Custom Compliance. Bienvenido, Ismael. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ismael, pues empecemos primero definiendo qué es cumplimiento aduanero. La realidad es que muchas veces lo acomodamos en diferentes cajones, pero pues, si pudiéramos dar un marco de referencia, ¿qué es cumplimiento aduanero? Muy buena pregunta. Yo creo que viene a ser aquella estrategia que implemente la empresa, que realice una operación de importación, alguna operación de exportación, que cuente con algún programa de fomento y o alguna certificación para efectos justamente de poder controlar todas las obligaciones que nacen por contar con alguna de este tipo de operaciones o cualquier programa y o certificación. O sea, de alguna forma son las reglas que debemos de estar cumpliendo para que las operaciones que estemos haciendo estén libres de riesgo. Claro, prácticamente es el orden que se le da a esa obligación y la forma en la cómo se tiene que estar cumpliendo. Recordemos que las obligaciones pueden ser diversas, desde algunas muy sencillas y algunas ya mucho más complejas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el día a día en aduanas, lo que tenemos es un cumplimiento en tema operativo, o sea, propiamente lo que es la manufactura del pedimento. Luego, después de ese proceso, viene a ser el recaudar el expediente de la operación, que es parte de la obligación del agente aduanal, pero también un resguardo respecto al importador-exportador. Y luego empezamos a ver temas de operativos propiamente, ¿no? Como son aquellos activos fijos, como es la propia obligación que tienes con el programa de fomento, que el programa IMEX, por ejemplo, que puntualmente la mayor o la más visible es el anexo 24, el cumplimiento anexo 24, que hoy en día hay una modificación ahí anticipada muy interesante que al rato seguro vamos a platicar. Y también todas aquellas obligaciones que nacen a cuenta de las certificaciones que tenga la empresa. Muy bien. Esta estrategia de digitalización, desde mi punto de vista, siendo yo dentro de mi vocación especializado en tecnología, pues no es una iniciativa nueva de este sexenio. Yo creo que es una continuación de lo que ya venían haciendo otros sexenios y otras etapas de nuestra operación. Y hablando, por ejemplo, como herramientas de ventanilla única que ya tiene cierto tiempo, los FDIs de diferente índole que también son procesos de digitalización y demás. Esta transformación digital que el gobierno mexicano ya viene haciendo, ¿qué implicaciones tienen en el cumplimiento, Ismael? Siendo, por ejemplo, en el caso de los pedimentos, pues un formato electrónico que conforme cada operación se realiza, viaja hacia los servidores de la autoridad y la autoridad tiene esa información a su disposición. ¿Qué implicaciones tiene esto en un cumplimiento aduanero y qué riesgos conlleva? Pues prácticamente es una fiscalización instantánea, ¿no? Como lo hemos platicado, ¿no? En algunas ocasiones, donde la autoridad ya se llena de información a través del sistema electrónico aduanero, donde viaja la información al momento de validar y pagar el pedimento. La autoridad desde ahí ya sabe qué hacer con la información que tú le diste, ¿no? Entonces, justamente lo que busca o la finalidad del cumplimiento, por eso decía al principio, debe de ser una estrategia, y la estrategia es orientada a tener un resultado que es cumplir con la obligación. Entonces, en el punto que platicas, la idea es que la autoridad al momento que recibe esa información puede hacer diversos o múltiples cruces y que en base a ello poder saber si el contribuyente se encuentra dentro del cumplimiento o no, ¿verdad? Entonces, el pedimento realmente es la base de toda la operación aduanera. Muchos piensan que es obligación del agente aduanal el llenado, y sí, la ley te lo señala, ¿verdad? El artículo 54 te lo establece de ley aduanera, pero realmente no es el enfoque de la elaboración del pedimento, porque a final de cuentas el contribuyente o el importador, exportador, tiene relevancia en la información que se le entrega al agente aduanal, porque el agente aduanal solamente lo que tiene en su mano es documentos, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante que también se vean otras características de cumplimiento. Fíjate, esto que dices es muy importante porque yo creo que muchos pensaríamos que el pedimento es responsabilidad del agente aduanal, cualquier tema que salga durante esa operación, el agente aduanal es responsable y él se tiene que hacer cargo. Pero no necesariamente es así, porque al final mucha de la información se la entrega el importador al agente aduanal, y en ese sentido, si la información no va correcta,
va modificada o tiene alguna situación que no sea apropiada, el importador puede tener también esta responsabilidad sobre algún evento que salga en el pedimento, ¿no? Sí, claro. Hay diversos campos que se pueden infraccionar. Obviamente el llenado hay diversos o múltiples campos, pero la autoridad se enfoca solamente o tradicionalmente cuando audita en ciertos elementos. Vamos a poner un ejemplo de lo que dicta el anexo 19. El anexo 19 como tal trae campos del pedimento que en caso de ser contrarios a lo que marca la normatividad, pues van a ser susceptibles de multa. Entonces, ¿qué debemos de enfocarnos nosotros? A que esas informaciones que le entregamos al agente aduanal sean correctas. El agente aduanal lo que va a tener al momento de la operación es la factura que le enviamos, algún documento tendiente a la aplicación de alguna preferencia arancelaria, información de los embarques, ya sea a través de los BLs, packing list, etcétera. Pero prácticamente lo que tienen en ese momento, al momento de realizar la operación, es documentos, solamente documentos. Pero hay muchas cosas operativas de la empresa ligadas al cumplimiento por temas de algún programa, de alguna certificación, que el agente aduanal no va a desconocer. Algunos pensarán, no, pues sí lo puede conocer porque también él es mi agente aduanal a la importación, a la exportación. Pues eso sería deducirlo o pensarlo, pero tenemos que tener la certeza de que realmente le estamos comunicando la información certera para que pueda llenar todo el pedimento. Claro, y hay que pensar que al final hay diferentes checkpoints, hay diferentes puntos donde la autoridad puede empezar a revisar la información y actuar en consecuencia. Por ponerte ejemplos, en los despachos aduaneros en la aduana, nos ha tocado en algunas ocasiones, en algunas experiencias que hemos tenido, sale un rojo y empiezan a revisar documentación en ese momento, empiezan a revisar condiciones de mercancía y si hay alguna situación ahí también incorrecta, pues desde ahí empieza el cumplimiento aduanero, ¿no? Muchas veces pensamos que el cumplimiento aduanero sucede ya cuando mi operación se cerró y años después y ahí lo dejamos, pero la realidad es que empieza de una forma preventiva para evitar cualquier situación en toda la ruta operativa de la mercancía, ¿no? Sí, y esa parte que comentas es relevante porque realmente, lo voy a volver a insistir, los importadores, exportadores a veces piensan que ellos cumplen al momento de entregarle la papelería al agente aduanal y dejan de lado la información de algunas otras informaciones que son relevantes. Te pongo un ejemplo, la manifestación de valor, ¿no? Que es un documento importante para temas del valor en aduana declarado en un pedimento. Y lo que sucede es que muchas veces la empresa no le entrega información que el agente aduanal va a desconocer. Como ejemplo te pongo un seguro global, por ejemplo. No se lo manifiesta al agente aduanal, el agente aduanal lo desconoce, les hace tradicionalmente la manifestación de valor cuando no debería ser así. Y pues, ¿qué va a pasar? Que esa manifestación va a estar mal llenada, ¿no? Y fíjense, desde ahí partimos en el tema de cumplimiento, Ismael. Yo creo que es algo que en algunas ocasiones, quizás algunas organizaciones no saben que es obligación del importador hacer la manifestación de valor, porque la realidad es que los usos y costumbres es que la agente aduanal la emita, se la manden en algunas ocasiones al cliente y no se firmen. Hay que recordar que todavía la regulación actual te obliga a tener las manifestaciones de valor firmadas y no sucede, ¿verdad? Por ahí también había un proyecto de generar la manifestación de valor electrónica, pero desde mi punto de vista, hablo del punto de vista operativo, había muchos impedimentos operativos que no te daban por los tiempos de operación a realizarla de una forma electrónica como estaba planteada. ¿Qué ha sucedido con ese proyecto? ¿Qué sabes? Buscaba la fiscalización, que es lo que estamos hablando ahorita y es justamente el título del episodio, es la fiscalización, cómo se enfoca la fiscalización a estas nuevas tecnologías y también ligándole al cumplimiento, obviamente. Entonces, esta manifestación de valor, a modo tradicional, como lo hacemos hoy en día, pues es en papel, llenado de puño y letra. Sabemos que por operatividad, muchas veces las empresas le dicen a la agente aduanal, dámela, porque mucha de la información que está ahí ya está en manos del agente aduanal al momento de haber redactado un pedimento. Pero la realidad es que puede faltar información que el agente aduanal desconoce y nos metemos en este problema. Yo creo que muchos se van a reconocer con esto porque cuando desafortunadamente tienen alguna auditoría o demás, pues andan ahí recolectando la información y luego lo que sucede es que el representante legal que estuvo en el momento de la operación ya no está, salió de la organización y luego tienen que andar cambiando los nombres y la verdad que se hace todo un lío para andarlos firmando ahí de inmediato y pues ya después, ya con el momento del estrés, pues hace todo un lío, pero nuevamente desde ahí partimos en el cumplimiento. Hay muchas cosas que incluso la autoridad tiene detectada, que sabe perfectamente que no estamos cumpliendo. Quizás por su ancho de banda hay cosas que las va dejando a un ladito, pero por ejemplo estas iniciativas de digitalizar, por ejemplo en este caso la manifestación de valor,
hablan exactamente de eso, que saben que hay unos puntos que no se están cumpliendo y buscan la forma de regularlos, ¿no? Y incluso regularlo ya a través de una sanción directa, porque lo que hablaba en las primeras publicaciones que tuvimos de este nuevo proyecto era inmediatamente una multa, y la autoridad iba a estar viendo casi, creo, en línea las manifestaciones que iba subiendo. Si al final del año no emitía las manifestaciones, era causal de multa. Después, afortunadamente, en favor de los importadores, lo eliminaron. Ya no trae esa característica de ser una fiscalización directa. Y creo que hoy en día ya no están sabiendo qué hacer con esa publicación, porque tenemos desde 2018, si mal no recuerdo, con el esquema derogado, pero trabajando con el anterior proceso. Pero la manifestación solamente es un caso. Hay muchos elementos del pedimento, los campos son muchos. Por ejemplo, el anexo 19, como lo decía hace rato, trae cerca de 30 campos multables, más o menos. Y la autoridad de esos campos los puede revisar muy fácil. O sea, no tiene que hacer mucho para poder revisar. Hemos platicado en algunas ocasiones el tema de los incrementables, que es algo que se resalta muy fácil, porque el cruce solamente es, a manera intuitiva, en un primer paso, revisar cuál es el Incoterm que está declarado e ir a ver en el llenado del pedimento si concuerda con los incrementables del pedimento. Estos incrementables, para quien no lo sepa, vienen a ser todos aquellos gastos que incurre el importador y que se realizan antes de que se den los ciertos supuestos de importación, el momento de causación se le llama. Y antes de que esos momentos se den, entonces, si corren por cuenta del importador, esos gastos se tienen que incrementar al valor de aduana y hace que crezca. Entonces, la autoridad lo puede intuitivamente determinar, y en algunos escenarios sí necesita ir a buscar más información con el contribuyente, generar algún requerimiento, o en su caso alguna visita, que es muy extraño, ¿verdad? Pero sí. Requerimiento sí. Fíjate que ahorita que hablas de los incrementales, yo pregunto cuántos incrementales realmente están correctos al 100%. Porque a veces la operativa, acabo de realizar una operación con un proveedor y ya hice el pedimento, lo hice en un proceso muy corto, ya no lo alcanzó a declarar el agente aduanal, o yo no le avisé al agente aduanal que tenía este gasto incrementable, y al final la base es incorrecta. ¿Qué implica tener una base incorrecta en incrementables, Ismael? Pues prácticamente es omisión de impuestos, la primer hallazgo que encontraría la autoridad, y obviamente esto genera alguna sanción, algún tipo de multa, pero lo hemos platicado en alguna ocasión también, que las multas para mí no son el problema de todo, ¿no? Claro que hay multas que se pueden hacer muy, muy importantes, exponenciales, pero realmente lo importante aquí es la omisión del impuesto, que viendo el enfoque que tiene la autoridad ahora con esta nueva fiscalización, pues sí se está fijando mucho en el tema de la subvaluación, etcétera, ¿no? Donde busca precisamente que los valores en aduana declarados para efectos de pago de impuestos no tengan un valor inferior. Y fíjate, hablando un poquito de tecnologías, hay tecnologías que ya muchos de nosotros quizá ya las hemos escuchado, como lo que es el Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data básicamente es una tecnología que te permite almacenar muchísima información, reportear sobre esa información y en ese sentido buscar algunas inconsistencias. Y te voy a poner dos ejemplos de cómo la autoridad puede usar la Big Data famosa, ¿no? Por poner un ejemplo, ahorita hablabas de los incrementables. O sea, con un reporte muy sencillo, si yo como importador o yo como agente aduanal le estoy haciendo llegar mi información de pedimentos a la autoridad, pues ellos simplemente con un cruce de información pueden detectar operaciones irregulares. ¿Qué me refiero con irregulares? Oye, este Incoterm de forma tradicional debe de traer un incrementable, un flat. No lo estás colocando. Pues está bien fácil, ¿verdad? Nos ponemos a veces de pechito y los sistemas pues generan la información de una forma muy rápida. En términos de Big Data significa que la autoridad o la propia tecnología nos permite recibir información prácticamente de una forma ilimitada y poder sacar reportes en segundos. Si me voy a la época, digamos, donde la tecnología no predominaba, ¿cómo hacían estos cruces? Pues tenías a muchas personas imprimiendo los documentos, yendo a archivos enormes donde estaba el papel, sacando la información y haciendo las validaciones manuales, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora son personas digitales, robots digitales quienes hacen este trabajo y que muy fácilmente pueden encontrar ese tipo de inconsistencias. ¿Te habrán tocado casos así? Pues sí, prácticamente la autoridad cuando revisa algún pedimento con ciertas informaciones ya encontró algo. O sea, ya tienen implementados estos aprendizajes a los robots, como tú los mencionas, a la instrucción al sistema para que haga diversos cruces, ¿no? Entonces, en ese punto ya tiene una idea. Muchas veces, regresando al caso del Incoterm, lo que sucede es que la autoridad, de manera intuitiva, a través de esa condición que redactó en el sistema,
sabe que hay algo que no concuerda con el deber ser y en base a eso puede ejercer tal o cual facultad, ¿no? O sea, sí es importante que las empresas adopten tecnología, que busquen cómo cuidar ese cumplimiento respecto al llenado del pedimento para tratar de entender que todo lo que esté relacionado con la declaración que se hace en este documento, pues vaya ligado propiamente a la operación y no tengamos ahí una Sí, discrepancia. porque al final, en ese sentido, las auditorías no están inventando cosas. O sea, todo lo que te señalan está en un marco legal, está señalado en términos de cumplimiento, como bien lo hablamos, y a veces por la cantidad de información que hay que revisar y los procesos manuales, llámese, dependo de personas con una pluma estando revisando cosas, pues traen mucho margen de error, ¿verdad? Por eso creo que en esta estrategia que plantea este nuevo sexenio es muy acertada para mi punto de vista y desde el punto de vista tecnológico, porque le va a dar un ancho de banda infinito prácticamente conforme esté usando tecnologías. Y creo que lo hacen porque le ha funcionado. Hemos visto en diferentes informes donde cada vez señalan que el costo de auditoría baja de una forma radical, les cuesta menos auditar. Y por otro lado, la precisión, es decir, si yo evalúo 10 empresas y sé que de estas hay algún hallazgo, en 9 confirman que había algo mal. En la situación actual, imagínate conforme más le metan recursos a los procesos tecnológicos, su costo va a ser incluso más bajo, radicalmente hablando, y más preciso, ¿verdad? Sí, y el resultado económico es mayor porque cada vez nos dan estas gráficas donde la recaudación aumenta de una forma muy considerable ya con este uso de tecnologías como lo manifiestas. Pero fíjate, también creo que lo que no consideran muchos de las empresas que realizan este tipo de operaciones es que no solamente debemos de estar cuidando, cumpliendo por el tema de la multa. Muchos pensamos que solamente es que me van a multar y es que no quiero caer en esto, etcétera. No es tanto por eso. Podemos tener un escenario peor, adverso, distinto a las multas. Por un caso muy recurrente es una mercancía que por alguna condición, vamos a poner un caso donde no tenga los datos de identificación de la mercancía, pues está el momento de despacho aduanero, el momento de presentarse ante la aduana para revisión, al momento en el que se hace la revisión, de que le toque algún reconocimiento, lo revisen, no cumpla, el bien se puede quedar embargado, ¿no? Entonces, incluso ahora lo que trae mucho de moda, porque antes no se utilizaba el esquema, hubo algunas modificaciones ahí en la ley, es que los reconocimientos pueden incluso ampliarse en los días. Se suspende el requerimiento, la revisión, el reconocimiento aduanero, y se va ampliando por días. Hay casos donde un requerimiento, toma de muestra, en otro ejemplo, puede durar hasta 3 meses en suspensión, y la mercancía ahí está en la aduana, no se puede tocar. Fíjate que ese caso es bien interesante. O sea, tú como empresa haces una importación, por ejemplo, de un activo, una maquinaria, ¿Línea de producción? una línea de producción que no te cuesta un peso. Que cuando ya traes la línea de producción es porque tú ya armaste un plan, muchas veces con ingenieros que dominan la marca, que son ingenieros extranjeros, que tienen que venir, ya les pagaste sus viáticos, ya los contrataste y tienen que estar en la planta para cuando llegue la línea nos ayuden a armarlo. Si se detiene la máquina por alguna revisión en aduanas, pues imagínate todas las implicaciones que puede tener para una empresa, cómo se mueven sus presupuestos, cómo se mueven sus planes, ya quizás la apertura también se tenga que mover, o sea, todo lo que pivotea por una falta de atención e incumplimiento. Sí, y a veces eso replica en los temas también de los tiempos en los que esa empresa hizo su planeación para hacer el proceso de importación, porque luego a veces tienen periodos muy cortos de implementación, le haces un paro de este tipo donde no puede hacerse llegar del equipo, de la maquinaria, y pues prácticamente no va a cumplir con el proceso que haya salido a ofrecer a lo mejor, porque incluso puede tener un contrato que esté incumpliendo por ese motivo, ¿no? Entonces sí es importante, por eso creo yo que ahí la importancia de tener el control de la información que se declara en los pedimentos. Y lo repito, no es solamente obligación del agente aduanal, sino nosotros como importadores y exportadores también tenemos que tener todos los elementos de una determinada operación y en base a eso generarla. Normalmente, y eso lo digo en general, creo que se van a sentir muy identificados, todo urge. Entonces, prácticamente lo que pasa es que cuando hay una operación, lo primero que nos importa es que la mercancía nos llegue, que la mercancía salga del país, pero hasta el final dejamos el cumplimiento. O dices, después lo reviso, pero ese después lo reviso se va a traducir en que tienes otra nueva operación,
a la cual le tienes que poner atención y el cumplimiento lo vas dejando cada vez más. Sí, por ejemplo, ahorita hablábamos de los activos fijos y cómo nos puede afectar en el proceso de importación y se puede quedar atorado en aduanas. Pero no nos damos cuenta también que ya una vez importada la maquinaria y estando en nuestras plantas, si la información de identificación, números de serie y demás no coincide con el pedimento, pues ya la tengo en la planta, ya la tengo operando, pero ¿qué implica? O sea, si te llega una visita domiciliaria y te empiezan a revisar tu equipo y detectan estas discrepancias, ¿qué implican? Sí, igual, el mismo efecto que hubiera sucedido en un reconocimiento aduanero, o sea, la revisión directa en aduanas, tiene el mismo efecto cuando la autoridad va y te visita a tu casa, ¿no? Prácticamente lo que puede hacer es solicitarte la legal comprobación de la importación, de la tenencia en el país, y te va a decir, dame el pedimento que demuestre por qué lo tienes aquí, dame una factura que ampare la compra o dame una factura y su contrato donde ampare el arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esas informaciones, lo que va a suceder es que la autoridad con plena facultad te va a embargar el bien y te va a dar oportunidad para que tú puedas subsanarlo. Pero muchas de las ocasiones no pasa, ¿no? Estas informaciones, si no se hicieron bien desde un principio, vuelvo a lo mismo, difícilmente las vas a poder hacer bien. Por eso ahí es que la empresa debe tener controles en base al proceso que lleve, dependiendo del tipo de mercancías que importe. Y ahí es donde necesariamente tenemos que hacer uso de las tecnologías. En el mercado ya hay mucho software, o hay software en lo particular, unos con mayor estructura que otros o mejor estructura, y nos pueden ayudar a hacer este tipo de controles, ¿no? Donde tengamos una certeza primero de lo que estamos importando y en los casos más complejos, digámoslo así, donde tengamos mercancías que requieran de algún tipo de identificación individual, pues también podamos tener el control de esas mercancías y saber qué darle a la autoridad. Claro, y yo creo que ahí, como bien dices, como importadores, ya es todo del agente aduanal, espérame, o sea, al final, si hay algún evento, tú también tienes un problema, puedes estar en riesgo, puedes haber participado en alguna imprecisión. Pero, por ejemplo, hablando de los activos fijos, un consejo desde el punto de vista de proceso y desde el punto de vista de tecnología. Desde el proceso, si vas a importar algo, confirma, glosa que los números de serie, las marcas, los datos de identificación coincidan con el pedimento. Entonces, desde ahí cuídate para que después no abras un problema y pongas en riesgo a la organización. Y si queremos verlo desde el punto de vista de tecnología, estas placas pueden aplicar algunas tecnologías como OCR, que básicamente es un reconocimiento electrónico de la información, o puedes utilizar inteligencia artificial para leer la información y glosarla con lo que tienes en el pedimento. Entonces, al final, estos pequeños controles de cumplimiento el día de mañana te ayudan para evitar alguna bombita mayor en las organizaciones. Y saber en ese caso que nos estamos entrando es dónde declarar la información, porque realmente la ley lo que te dice es que debe de ser en el acuse de valor, el COBE, como le llaman coloquialmente, y muchas veces no se sitúa ahí, se declara impedimento no es el lugar correcto. La autoridad puede dártelo como válido en algunas ocasiones, pero ya depende mucho del criterio subjetivo. Y la realidad es que nosotros tenemos incluso una facilidad cuando no queremos estar batallando con estos datos, podemos darle a conocer a la autoridad de estos elementos a través de un documento digitalizado y buscar la manera de cómo cumplir de forma más sencilla, ¿no? También no necesitamos buscar la forma de cómo hacernos la vida más complicada, sino que buscar la forma de cómo cumplirla en cuanto a lo legal y buscando una estrategia como la que comentas de control. Fíjate, y otras cosas que también, en mi punto de vista, todavía no están tan explotadas, te hablo desde el punto de vista de la autoridad, porque el día de mañana, pues ya va para allá, y está muy claro, la tendencia está muy clara. Los documentos que subimos como e-document, que se expresan en el pedimento, que viajan a la ventanilla, que nuevamente es un repositorio que yo tengo, que lo puedo usar a evaluación de lo que está bien y está mal, de lo que tú me estás entregando, y que todavía ahorita, aunque yo creo que ya está cambiando, todavía ahorita son revisiones manuales, son revisiones donde una persona verifica el documento y lo inspecciona. Pero con la tendencia tecnológica actual, que está muy fuerte, y te estoy hablando de meses o muy pocos años, ¿verdad? Estos documentos pueden ser reconocidos, pueden ser interpretados y pueden ser auditados prácticamente de forma automática. Instantánea. No estamos ahí todavía, en mi punto de vista. Estamos muy cerca y yo no sé si con esta estrategia que trae el sexenio, pues le van a meter ahí un poquito de recursos porque es un paso muy natural de lo que sigue. Si ya tengo la data con el pedimento, ahora déjame gloso la data de los documentos que me anexas. ¿Cuántas oportunidades o cuántos riesgos existen bajo este nuevo esquema de inspección?
Pues bastantes. Creo yo que prácticamente todo el llenado del pedimento va a estar sujeto a esta posible revisión, como lo comentas. Van a tener alcance, ya la tienen, ¿verdad? Ya tienen mucha información, se llenan de información cada vez que validamos y pagamos un pedimento. Pero creo que con lo que están tratando de hacer es todavía seguir recibiendo mayor información para poder cruzarla. Recuerda que la inteligencia o los sistemas, como quieran mencionarlo, lo que tienen que hacer son cruces, ¿no? O sea, darle una condición, darle un aprendizaje a esa herramienta y que esa herramienta vaya y busque el comando que tú le estás dando. Volviendo al mismo ejemplo, espero que no se escuche tedioso, el cruce que tratan de hacer, por ejemplo, con la manifestación de valor, es que los elementos estén en una plataforma, que sean entregados por el propio importador-exportador, para que no haya duda de que tú hiciste la manifestación. Y esa información que tú me estás dando ya electrónicamente, yo la cruzo con lo que está declarado en el pedimento en cuanto a valor en aduana y ahí saco las diferencias de forma automática. Fíjate, cuando hablamos de inteligencia artificial, me ha tocado mucho que se interpreta inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini o otras herramientas y lo ven como un chat. La inteligencia artificial es un chat. La inteligencia artificial tiene muchos más alcances. Y voy a ponerte un ejemplo de cómo muy posiblemente va a evolucionar algunas cosas que ahorita ya más o menos lo traen, pero no sé con qué nivel de tecnología. Por ponerte algunos ejemplos, algunas cosas que puedan hacer las tecnologías es predicción. O sea, predecir ciertas cosas. ¿Cómo se puede utilizar? Muy fácil. Si yo tengo mis operaciones día a día y tengo información de cuáles operaciones salen en rojo y cuáles salen en verde, yo agarro esa información histórica, lo meto a un modelo de predicción y yo le mando un nuevo pedimento y el sistema me va a decir, oye, tiene probabilidad que sea rojo o sea verde. ¿Por qué? Porque en un histórico ya lo analizó y solita la propia Machine Learning, que es esta tecnología, puede hacer esas predicciones. Imagínate qué cosas se pueden hacer si lo aplicas masivamente a la Big Data que tiene la autoridad. Te pongo 2 o 3 ejemplos. Y la autoridad hace algo similar, ¿eh? Hace algo similar con lo que hace porque justamente como nosotros le entregamos la información a través de los pedimentos, dice la ley que esto es información estadística. Ellos toman esa información para crear estadística comercial, económica dentro del país y justamente por eso te castiga si le das un elemento, una información, algún dato. Por eso viene la sanción, porque tú me estás dando información errónea que luego yo no voy a poder utilizar para algún tema nacional, ¿no? Entonces, por eso la importancia. Muchos piensan, oye, pues ¿cuál es el problema que te declare un identificador erróneo? No, el problema es que ellos después, la estadística que quieren recoger va a estar equivocada o va a tener un margen de error y no van a poder tomar decisiones acertadas. Pero regresando a lo que comentabas, ellos hacen algo parecido porque cuando generan estos planes de fiscalización, entiendo yo que ellos se basan en esta estadística y saben cuáles son los productos donde hay más subvaluación, quiénes son las empresas de industria que hay más problemáticas o que son más tendenciosas a no cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí creo que va también el tema de lo que tú estás platicando, que ya tienen estos elementos y lo replican con... Sí, ¿no? Y fíjate, lo declaran abiertamente, ¿no? Digo, en un artículo y en un capítulo anterior hablábamos de que están metiendo inteligencia artificial para temas de su evaluación. No sé hasta dónde se requiera tanto punch, pero al final es muy fácil de poder interpretar si mis mercancías bajo descripción, o sea, pivoteando descripción, proveedor, país, 2 o 3 condiciones, fracción, yo puedo determinar en qué rango está de precio, de costo la mercancía. Cuando te sales de eso hacia abajo, obviamente, pues es muy fácil identificarlo con data. Si le meten todavía más punch, o sea, más tecnología y más procesos de última generación a esto, pues va a ser mucho más fácil detectarlos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, un caso de lo que estás comentando de la descripción de las mercancías. Dice la ley que tú no debes de declarar en pedimento la descripción en clave. Debe de ser una descripción que sea relacionada o ligada o que sea suficiente para que puedas identificarla con la clasificación arancelaria. Y creo que las empresas cometen 2 errores en ese punto. Dan en claves. Viene el producto, a veces le declaran el código del producto, el número de parte, o ponen la descripción muy corta del producto y ponen MX2/5 y viene un código. Eso está mal. Claro. Entonces, la autoridad puede incluso poner un estándar por fracción qué tipo de descripciones quisiera tener o son las deseables
y en base a eso hacer un cruce y votar aquellas que no correspondan a ese lineamiento. Fíjate, ahorita que dices eso, quien ya nos conoce y visita nuestro sitio puede ver que tenemos algunas herramientas tecnológicas como OneCore donde nos ayudan a detectar y a revisar los pedimentos, Ismael. Sí. Y tenemos algunos criterios que nos ayudan a identificar si la descripción es alfanumérica, es un número que no te dice nada, o está formada por palabras que te garanticen que mínimo evitas ese tipo de situaciones. Si no tuvieras esas tecnologías, ¿qué haces? Pues agarras el pedimento a tradicional y luego lo clásico es que luego después en la gente de análisis, ahí te va la proforma, tú revísamela, me dices que sí, yo la pago, y cuando hay ese tipo de situaciones es, tú me autorizaste la glosa de la proforma. ¿Y qué glosa el cliente? Yo me he preguntado muchas veces qué glosa el cliente, y cuando he preguntado tradicionalmente se fijan en los impuestos, 2 o 3 cositas, pero no revisan todo el contenido del pedimento. Y en ese confiar de que yo sé que tu agente anual sí lo haces y que yo como importador lo hago y ninguno de los dos hace, pues empiezan a crear bombas de tiempo. O sea, ese pedimento está mal, queda ahí en los registros de la autoridad, y al cabo de 1 año, 2 años te tocan la puerta y te dicen, oiga, mire cómo están estas operaciones, acérquese para acá y vamos a platicar, ¿no? Sí, es que justo de lo que te comentaba, nosotros tenemos que empezar a replicar internamente como empresas la tecnología de la misma manera de la que lo hace la autoridad. O sea, debemos de empezar a tener estos procesos internos. Por eso, repito, hablaba yo al principio que el cumplimiento es una estrategia, porque tienes que poner pasos ordenados para que no vaya a caer en incumplimiento, ¿verdad? Tratando de estar en el mejor sentido posible. Entonces, en ese punto, lo que estamos comentando es que las empresas, en el uso de las tecnologías, van a tener la oportunidad de prevenir mayoritariamente. Yo tengo la posibilidad de conocer las plataformas que ustedes manejan, y la diferencia a la revisión tradicional versus a una electrónica es que todos sabemos que una persona que haga un visto bueno de un pedimento le revisa 3, 4, 5 cosas y ahí se acabó, si es que se le revisa, porque capaz que nomás se lo pasan para que le dé una lectura y nada más verlo sin detectar algún hallazgo. Y en cambio, en el uso de la tecnología podemos poner 150 criterios, si te gusta, enfocados a la legalidad, o sea, al tema normativo, y le podemos poner 50 criterios operativos. ¿Cuáles serían los operativos? Candados de pesos, dimensiones, montos, lo que tú quieras. Puedes condicionar el tipo de operación y hacer un análisis antes de mandarlo a validación y pago, y o posterior al despacho. Si dices, yo no quiero la operación que me estén diciendo en el día a día, lo puedes hacer incluso posterior al despacho, ¿no? Sí, hemos visto transformaciones muy importantes con las herramientas que les hemos ayudado a algunos clientes a implementar, una transformación y sobre todo una paz mental que han logrado, ¿no? Ahora, Ismael, al final, si ya nos dicen, este sexenio va a ser digitalización, aduanas, entre otras estrategias que ya estamos viendo que va en curso, pero lo ha señalado abiertamente, pues te está diciendo, oye, pues también abre proyectos, siéntate a cuestionarte cómo haces las cosas actualmente, evalúa qué hacer con la alta dirección, donde le ayudes a señalarle los riesgos que vienen y que la alta dirección diga, ya te entendí, déjame empezar a abrir algunos proyectos o presupuestos para empezar a fortalecer esta área, sobre todo aquellas empresas que tienen su core de negocios en las importaciones, exportaciones como un todo. De repente usan el Excelito, el disco duro y demás, y no se dan cuenta de los riesgos en los que están inmersos, ¿no? ¿Qué experiencias te han tocado cuando has ayudado a las organizaciones, Ismael, a concientizar, a ayudarlos a sacar de un problema legal, etcétera? Creo que esa parte es difícil, ¿no? En México yo tengo la creencia que todavía no nos enfocamos mucho a la prevención, al cumplimiento. Claro, hay empresas que sí lo tienen, pero principalmente son aquellas empresas que en temas de recursos no escatiman. Creo que lo acabas de decir muy bien. La problemática que se presenta con las empresas es que, punto número 1, la persona que tiene la responsabilidad de comunicar las obligaciones y o necesidades de tal o cual departamento, en este caso de comercio exterior, aduanas, import, export, como le quieran llamar, no hace bien la labor de convencimiento, de concientización. A lo mejor recibe la primera negativa y ahí se queda diciendo, yo ya hice mi chamba, ya comuniqué, no tuve éxito. Pero creo que sí se tiene que hacer una labor de estar escalando y llevar el mensaje a la alta dirección, porque una problemática de operativa, en este caso estamos hablando del pedimento, puede ser, en la gran mayoría de los casos va a ser una sanción, una multa, pero puede replicar o puede implicar un concepto peor, más negativo,
que te puede llevar incluso a la pérdida de la operatividad. Y pues muchos dirán, pues es que es un escenario poco probable. No, sí lo puede ser, muy factible. Lo voy a relacionar con algo fijo. Una de las obligaciones es el anexo 24. El anexo 24 es un control de mercancías temporales, ¿no? Entonces, ¿cómo llenas ese inventario de mercancías temporales? Con la información del pedimento. Si tu pedimento está mal, la información que le estás cargando al sistema está mal. Entonces, por eso la importancia de que la información que esté en el pedimento sea lo más correcta posible, lo más limpia posible, para que justo los otros cumplimientos que tengas como empresa no se vean afectados. Bisbal, y por ejemplo, en esta digitalización nuevamente, ahorita nos enfocamos obviamente a comercio exterior, pero voy a pensar en otros temas, por ejemplo, las facturas electrónicas, toda la contabilidad electrónica que tiene la autoridad. Estamos olvidando esa información, pero esa información, por ejemplo, en términos de contabilidad electrónica, también es una base de información para glosar tus operaciones de compras internacionales y demás, y pues tiene que estar cuadradito también, ¿no? Si hay una discrepancia entre estas dos cosas, también es un tema para decir, a ver, sí, en la información ahí está. Sí, no, a mí me ha tocado de ver cómo hacen esos cruces con temas de información contable fiscal y lo van y lo cruzan con aduanas. Me tocó un caso, un requerimiento donde la autoridad, puntualmente aduanas, la autoridad le dice al contribuyente, oye, me fui a ver en tu declaración y en este apartado de compras de importación no tienes declarado ningún valor. Pero luego yo me voy a tus pedimentos y en la sumatoria de todos estos, este es el valor en aduana que tú me declaraste. ¿Es correcto este valor? Porque si tú me estás diciendo que importaste esta cantidad, yo no la veo declarada en tu manifestación anual, supongamos, ¿no? En el campo de costo de importación. Y pues sí, estaba mal. Pero la realidad es que ahí a lo mejor también la autoridad en ese momento tuvo un enfoque un poco no tan idóneo, porque el contribuyente pensó que le estaban manifestando temas o le habían encontrado algún hallazgo contable. Y no, la problemática no se estaba yendo por el lado fiscal contable, la problemática la traía en aduanas, porque la autoridad quiere saber si ese valor está correcto. Claro. Entonces, también es del interés del contralor y del contador acercarse a la parte de comercio exterior y decir, oye, también yo estoy involucrado de alguna forma directa o indirectamente en procesos y controles, y pues hay que cuidarnos todos como organización en ese sentido, ¿no? Y más también que hay muchas empresas que no tienen la estructura tan amplia y el contador hace la operación. O sea, viene a ser el contador, muchas veces el ejecutivo para import-export, viene a ser quien hace esa chamba. Oye, es muy admirable que el contador tenga esta responsabilidad y dentro de su empeño, pues saque adelante las operaciones. Pero pues comercio exterior es un tema aparte, muy especializado, y siempre es importante acompañarse de algunos socios de negocio que les ayuden, evidentemente, a blindar o a estar lo más atenuado en términos de riesgo, ¿no? Fíjate, ahorita si bien hablamos en términos de cumplimiento, pero ¿cómo también podemos aprovechar esto en términos de ahorro o de eficiencia en el gasto logístico? Creo que la información también nos puede ayudar mucho, Ismael, a decir, oye, estoy gastando de más en cosas que a lo mejor no debería, y te pongo un ejemplo. Quizás en algunos casos, en algunas operaciones, puedas encontrar que hay mercancía originaria que le puedes aplicar algunas preferencias y no se las estás aplicando. Si yo soy un directivo que no estoy tan enterado de cómo funciona el comercio exterior, pues me dicen que ahora tengo que pagar tantos impuestos y los pago. ¿Pero qué sucede? Muchas veces son impuestos o son algunas contribuciones que puedes manejar de forma diferente mediante programas, etcétera, y que el impacto a la organización puede ser muy alto. Te pongo un ejemplo, ¿no? Me tocó en algunos casos donde un cliente estaba operando pedimentos normales con los pagos que implique y no conocía el esquema de los pedimentos consolidados, donde es más ágil, es más benévolo en ciertos asuntos, ¿no? Se le plantearon los esquemas, vio un ahorro pues de alguna forma interesante y nomás con un giro de instrucciones mejoró. La operativa se dio igual y mejoró la parte del costo. ¿Qué otras cosas en tu experiencia te ha tocado vivir en ese sentido? Mira, yo la parte que siempre recomiendo es que las empresas, antes de realizar una operación, hagan un mapeo de la misma, ¿no? Creo que es sumamente importante el saber hacia dónde voy con esa operación. Es muy tradicional que primero traigamos el embarque y luego veamos qué vamos a hacer con él. Recordemos que a la entrada de las mercancías a México o en algunos casos a la salida existen regulaciones
distintas a los pagos de impuestos. O sea, ¿qué quiere decir? Que necesito tener algún permiso, cumplir con alguna norma de información comercial, de etiquetado, de seguridad, etcétera. Tengo que cumplir con algo adicional al pago. Entonces, llega la mercancía, la tenemos ahí en el almacén de la agente aduanal, en el almacén, en el caso de una operación aérea, y la mercancía no la podemos liberar porque nos faltan esas informaciones, esas autorizaciones. Y la recomendación que yo siempre les doy, enfocada a lo que tú comentas, es que que la empresa lo que tiene que hacer es mapear esa operación, tener un catálogo maestro donde identifique cada número de parte y le dé el nivel de cumplimiento que debe de tener, y luego ya pueda mandar ese mensaje con el agente aduanal y que a la par se proteja con alguna plataforma que le ayude a hacer esas revisiones de la información. Siempre nos topamos con el caso donde dicen, es que yo por qué los tengo que andar revisando los pedimentos y para eso le pago al agente aduanal para que lo haga él, pero volvemos casi a lo que decíamos al principio. La obligación del llenado del pedimento, si bien la ley dice que el agente aduanal es el responsable de la exactitud y veracidad de la información, lo cierto es también, que ya lo habíamos platicado, que el agente aduanal no tiene a su alcance todas las informaciones que en algunos casos se requiere para llenar el pedimento. Entonces, creo yo que complementando toda esta información, con tener un mapeo del proceso, con tener un catálogo maestro y con tener alguna herramienta de validación o revisión, creo que vamos a mitigar en mucha medida el margen de error que pueden llegar a tener los pedidos. En ese tema, entonces, la selección del agente aduanal, y lo hemos hablado varias veces sobre esto, es clave. O sea, sí, tener un agente aduanal con alta tecnología o que al menos domine la parte tecnológica es crucial en la actualidad y en lo que viene. Y te pongo algunos ejemplos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la operación marítima, ¿no? Que me ha tocado ver muchos casos donde la mercancía ya llegó al puerto y en ese momento empiezan a distribuir los documentos y demás. Oye, pues la mercancía viene en el mar no sé cuántos días y hasta que llega empiezas a detonar las cosas cuando desde que sale del origen puedes empezar a trabajar documentos y demás y ya estar tranquilo. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que muchas veces luego salen cuentas bien grandotas por demoras, por almacenaje, ¿verdad? Y pues ahora tengo que pagarla. Y a lo mejor quien paga dice, pues así es este negocio y pues tengo que pagar. No. Nuevamente vienes a temas de información. A ver, dame un reporte de mis operaciones, qué estoy pagando en demoras, en fletes, en conceptos que no deberías de pagar. Y ese es un consejo para quien nos escucha. Hay conceptos que puedes atacar muy fácilmente. Créales un mínimo, un techo, ¿verdad? Porque no pueden excederse. Y cuando se exceden, comúnmente viene por una falta de planeación o por algún descuido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la parte de compras, sumando otros departamentos, es crucial. Si yo estoy comprando, pues yo luego detono, le aviso, mediante plataformas, subo que es una compra internacional que va a venir por puerto y a todo el mundo traemos el radar que viene algo en puerto. Y que el encargado puede ver si trae un cumplimiento adicional. Claro. ¿Y qué sucede ahorita? Pues es un correo electrónico que lo mandé y nadie lo vio. Sí. Nuevamente, o sea, si usamos estrategias digitales en herramientas muy tradicionales como correo, como Excel, como disco duro, esto impacta tarde que temprano en los costos logísticos, impacta en los riesgos, ¿no? Sin tratar de ser redundante con esta estrategia de digitalización y aduanas, pues qué mejor ejemplo de las versiones anticipadas. Yo la realidad es que no sé qué es una versión anticipada en términos legales. ¿Qué significa una versión anticipada? ¿Qué mensaje debemos de obtener del hecho de decir, ahí viene una versión anticipada? ¿Cómo la debemos de tratar? Prácticamente es el mensaje de la autoridad que te dice, esta es la normatividad que pienso implementar. Es lo que viene. Y te da oportunidad de que la empresa pueda previamente hacer un análisis y ver si le va a permitir cumplir en el momento en el que eso nazca ya en una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora sí que dicen, ahí va el lobo, vamos a ponerlo en mesas de trabajo, a explorar qué implica, pero yo ya estoy pensando que esto es lo que quiero implementar yo como gobierno, entonces cuídense, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿de qué tratan estas que vienen? Una de las más importantes trae un enfoque a una obligación que es de las principales para las empresas que realizan importaciones y o exportaciones, y es el anexo 24. El anexo 24, para quien no conozca, no esté familiarizado, es un control de inventarios de estas mercancías temporales, pues tienen ciertos periodos de permanencia en México. Entonces,
La autoridad quisiera pensar que a través de las visitas que ha estado realizando para comprobar el cumplimiento de la certificación IBEF principalmente, se ha dado cuenta que muchas de las empresas no cumplen realmente con llevar un anexo 24 en orden. E incluso en los gráficos que nos ha entregado, ha mencionado que el hecho de que las empresas no comprueben el retorno de las mercancías importadas temporalmente ha sido uno de los motivos principales de cancelación de la certificación. Entonces yo entiendo que en base a eso viene y baja esta nueva regulación diciendo en el anexo, me vas a transmitir automáticamente tu información al anexo 24 desde tu MRP. Para esto tienes 48 horas. La información faltante, que lamentablemente no le especifica cuál es, pero quisiéramos entender que es aquella que está ligada al pedimento. Como un ejemplo te puedo dar el tipo de cambio, la fecha de pago de pedimento. Como no está esa información al momento inicial de estas 48 horas, esta entrégamela inmediatamente después de que pagues el pedimento. Pero luego también te dice, dame un usuario y contraseña para estarte monitoreando. Entonces, ahí viene el reto importante porque la misma versión anticipada en alguno de sus transitorios te dice, esto va a entrar en vigor dentro del mes siguiente en el que salga publicado. Entonces, por ejemplo, en el tema de la tecnología, ¿es tiempo suficiente para hacer esta implementación de interconexión entre sistemas, Javier? Es una pregunta. Fíjate que yo creo que yo partiría y dividiría las empresas en 2 o 3 categorías. La primera es la empresa que ya cuenta con un MRP, que ya lo tiene trabajando, ya está maduro y que ya tiene un anexo 24. Entonces, el reto ahí es cómo hacer la interconexión y mandar la información hacia la autoridad, que creo que pueden ser los que estén un poquito más listos, pero pues al final tienen que trabajar en interconectar la información y los ingenieros que van a hacer estos trabajos pues tienen que conocer técnicamente de qué se trata. No es un proyecto inmediato porque la complejidad de los MRPs pues tiene su ciencia y sobre todo yo le sumaría a la complejidad tecnológica la precisión. Entender que si bien el medio es la tecnología, el fin es el cumplimiento. ¿Qué significa? Voy a poner una mano y un ojo como el Big Brother en tus sistemas. Voy a interconectarlos para evaluar. Ahora, hay una implicación más grande, Ismael. Tecnológicamente hablando, y lo hablamos hace un momento con la Big Data, tecnológicamente hablando significa que la autoridad tiene una capacidad y una infraestructura bastante potente para decir, puedo recolectar esta información de catálogos y demás. Me ha tocado ver clientes con catálogos de millones de números de parte. O sea, cosas muy increíbles que al final la autoridad va a decir, yo tengo la capacidad de recibirlos y de procesarlos. Entonces ellos, al final cuando plantearon este concepto yo ya tengo un equipo de ingeniería trabajando en esos rubros. Ahora, la segunda categoría de las empresas, no tengo MRP o tengo algo muy limitado, nomás tengo un sistema administrativo y todo lo hago artesanal. Estas empresas son las que tienen el reto más grande. ¿Por qué? Porque al final, si hablamos de precisión, no puedes dejar la precisión en manejos de Excel o en manejos de sistemas que no están preparados. Tienes que empezar a hacer un estudio de hacia qué plataforma vas a subirte y luego ya que la estudies, evaluar los costos de implementación que no son nada bajos y luego los tiempos en los que va a llevarte implementar el sistema y ajustarlo a tus necesidades. Estamos hablando de meses o años. Entonces, si esta versión anticipada se acelera y va, no te vaya a agarrar con las manos en la puerta y vayas a estar emitiendo información imprecisa, que al final luego el problema es mayor, ¿verdad? Sí, ahí creo yo también, inmediatamente después de que salió esta versión, nosotros emitimos como empresa un comunicado en la firma y automáticamente se prenden las alarmas para todas las empresas, ¿no? Vienen y nos comentan que, pues sí, tienen un sistema, pero la problemática es justamente esa interconexión que tú platicas. Si el sistema está preparado para transmitir, para recibir, etcétera, ¿no? De hecho, vemos ahora que los distintos software de anexo 24 que tenemos en el mercado empiezan a tratar de dar comunicados del estatus en función de esta nueva versión, porque sí implica un reto y sobre todo creo que un reto implica un riesgo muy grande, porque sabemos que muchas de las empresas no están como la autoridad pretende que estén y que la información realmente la manejan no en un sistema de RP, sino con algún tipo de control interno. El migrar su operación a un MRP es sumamente costoso, o sea, los software más conocidos son muy costosos y creo yo que por ahí es un reto importante y también la autoridad
creo que lo hace en función de lo que ha estado detectando, que es el incumplimiento en la mayoría de los casos de los retornos de las mercancías dentro de los plazos que establece la ley, y pues va y pone un stop a eso, ¿verdad? Y ahorita lo dijiste muy claramente hace un momento, muchas empresas mexicanas no le invierten a la prevención, no le invierten a los procesos. ¿Qué hace la autoridad? Pues ve un incumplimiento ya, digamos, que ya traen un patrón en general, pues yo tengo que empezar a regular porque es su trabajo. Y déjame regulo, como lo dijimos, con estas estrategias digitales para que el día de mañana simplemente cumple lo que tienes que cumplir y que debiste cumplir siempre. Porque ahora sí que sin pisar callos, ¿cuántos anexos 24 realmente están así al tiro que tú digas están perfectamente llevados? No sé, yo la verdad. Mira, sí, nosotros realmente cuando hemos hecho auditorías del tema de anexo 24, difícilmente te encuentras uno que esté al 100%. Es un reto realmente ese sistema, ese control, es todo un reto. Tenemos que estar todos conectados y creo que es donde más fallan las empresas. A veces piensan que todo el control es de nada más de import-export, del área de compliance, como le llaman en la empresa, pero necesitamos de todos. O sea, el área de producción tiene un papel sumamente importante. A veces no conocen las obligaciones, cambian billetes de materiales y no se los avisan a la empresa, al área de import-export. Entonces, no tenemos una conexión en las empresas y creo que a través de eso es donde se va alejando cada vez más el proceso del cumplimiento y la autoridad lo detecta fácilmente cuando hace las visitas. Ahora, nuevamente, sin esta versión anticipada es para allá va mi intención. O sea, te estoy avisando y a veces como empresas, pues escuchas versión anticipada, sepa la bola que es eso, ahí las dejas. Y por más, por ejemplo, en el caso de tu firma que trata de sensibilizar a los clientes, quien no, a lo mejor no tiene ese acompañamiento de cumplimiento o legal, pues ni se entera, o ya se entera muy tarde y demás. ¿Cuáles serían algunas? Digo, al final esta es una intención y hacia allá va. Oye, no se pudo, pues déjame lo busco por otro lado para que esto se regule. Pero ¿cuál sería tu recomendación, Isma, ahorita que está en esta fase, estas propuestas? ¿Qué deben de empezar a hacer las empresas que tienen anexo 24? Como dicen, pon las barbas a remojar para cuidar que el día de mañana no te agarre con los dedos en la puerta o un tema pues grave, ¿verdad? Mira, lo que busca la autoridad, al menos en el tema de la automatización, pues no es negativo. O sea, realmente creo que les ayudaría más a las empresas tenerlo de esa manera. Se minimizaría en cierta medida el riesgo que hoy tienen al hacerlo muy manual. Entonces creo que en esa parte está bien. Donde se empieza a complicar la historia es donde esta nueva reglamentación, esta nueva obligación, no está en la ley principalmente, sino que viene a estar en un ordenamiento secundario y creo que ahí no debería estar, en mi opinión debería estar situado en la ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy me obliga a que yo te dé a ti, autoridad, un usuario, una contraseña, pero eso no estaba bajo las condiciones cuando yo adquirí alguna certificación. Digo, sabemos que la certificación se renueva constantemente y si esto entra en vigor, yo voy a trabajar la operación conforme a las reglas del juego en el momento en el que me autorizaron, pero dice un transitorio, tú sigue operando bajo la autorización que te di y conforme a las reglas del juego pasadas, menos con esto. Esto sí me lo vas a tener que cumplir a partir de que entre en vigor. En esa medida, creo que el reto de la empresa es, mientras sabemos si realmente se va a publicar o no, buscar internamente si podemos cumplir y cómo vamos a cumplir en caso de que necesariamente tengamos que ir para allá, ¿verdad? Pues es que al final partimos de que el anexo debe estar bien. Y ahorita lo dijiste, estadísticamente, por la complejidad que implica llevar este proceso, porque yo no creo que estemos hablando de negligencia, hablamos de que hay retos muy complejos, que hay información que se tiene que comunicar de forma inmediata, ingeniería, los cambios de insumos, o sea, hay mucha complejidad, mucha variabilidad, y eso provoca que el anexo a veces no esté como perfecto, ¿no? Pero, partiendo de la realidad que no están perfectamente cuadrados, y digamos que en algunos casos puede ser porque también no le he puesto como que muchas energías y muchas calorías a cuadrarlo, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que tú puedas emitir? Decir, si tú tienes un anexo desde ahorita, yo te recomiendo paso 1, paso 2, paso 3, para que mínimo vayas aplanando el camino y atenuando los riesgos. Pues el primero, en definitiva, es lo que comentaba hace rato, es que veamos primero si tenemos un sistema de producción, porque nosotros al momento que hicimos este comunicado, varias empresas lo que
vimos como respuesta es el acercamiento de decir, Ismael, yo ni siquiera tengo un sistema interno que me pueda ayudar a cumplir con esto. Entonces, de ahí ya lo primero es de voltear a ver si tenemos este sistema interno de producción, ¿verdad? Ahí hay diferencias, ¿no? Hay los MRP y los ERP que traen algunas características distintas, entonces hay que enfocar cuál es el que se puede adaptar más a nuestras necesidades, pero ese sería el primero. Si lo llegas a tener, otra de las problemáticas que se ve normalmente es que, sobre todo las empresas con esquema maquila puro, la empresa en México en cierta medida es controlada por el corporativo. Entonces muchas veces sí se tiene con un sistema de producción, un MRP, pero este sistema normalmente es gobernado por el extranjero. El que le mueve al sistema es el extranjero, el que mueve los números de partes es el extranjero. Entonces la empresa en México no tiene el control de ese sistema, ¿verdad? Al menos algo que a mí me ha tocado conocer. Y en ese punto, pues también es otro reto, porque ahí tenemos que cambiar la mentalidad del corporativo, que tampoco es tan sencillo hacer, ¿verdad? Y eso para mí sería lo primero que tenemos que tener. Y luego, ¿qué más? Ya una vez que determinemos eso, pues voltear a ver hasta nuestra Anexo 24, incluso a nuestra agente aduanal también, porque te dice, son dos partes de cumplimiento. Primero, de tu MRP me pasas la información que ya tengas en 48 horas, pero luego, una vez que hagas el pago del pedimento, inmediatamente después me tienes que subir la información complementaria o faltante. En esa medida es, ¿quién tiene la información inmediatamente después de pagar el pedimento? El agente aduanal. Salvo que tengas algún buen agente aduanal con infraestructura, tecnología, que lo platicábamos hace rato, que muchas de las veces esta información ya la están replicando en los sistemas de expediente que tienen con el cliente, y se deposita la información del pedimento, de los archivos de validación, archivos de pago, ya tienes esa información, y luego después ya en otros días, 2, 3 días después, la complementan con la información de las facturas, etcétera. Entonces, yo veo valioso que el agente aduanal también pueda aportar esa información, y no veo tan descabellado tampoco que las empresas de software de Anexo 24 traten de voltear a ver la posibilidad que tienen con el archivo juliano del agente aduanal, porque ahí hay información depositada y se me hace, en mi opinión, y también platicándolo con un agente aduanal, es más fácil que un software se adecue a un solo archivo, que luego el software Anexo 24 quiera implementar una estrategia abriendo un panorama de diferentes procesos o catálogos o estructuras, ¿no? Sería más complejo, más tardado, mayor riesgo, etcétera. Claro. Fíjate, ahorita mencionaste algo bien interesante y es real. O sea, muchas empresas tienen la gestión de sus sistemas y su MRP en el extranjero. Que lo único que tienen aquí es un representante de tecnología que es el que pide los users y los passwords y hasta ahí. Si estamos hablando de modificar procesos, abrir el RP en código y empezar a interactuar de una forma diferente, y siendo que estos corporativos pues traen miles de proyectos de tecnología, sí, es muy importante que para empezar ahorita toquen la puerta del corporativo y digan, ojo con esto, porque yo sé que si te lo paso, en lo que tú coordinas a tu equipo de tecnología no va a ser inmediato. Entonces, ojo con esto para que vayan viendo, mínimo enterándose de lo que implica, de las implicaciones, sí en términos legales, pero también en términos de tecnología, que lo pongan en una mesa de qué implicaciones tiene ser imprecisos en esto, para que también los corporativos vayan poniéndolo en su plan de desarrollo y que vayan preparando recursos cuando se vaya necesitando, ¿verdad? Buscando aliados en términos de desarrollo, pero también dijiste algo muy importante. Y a veces lo desaprovechamos. ¿Cómo un buen agente aduanal nos puede ayudar para simplificar este trabajo? Sí, en la entrega de información digital, pero también en la precisión. Un agente aduanal que tiene alta tecnología, la garantía que te puede dar es que tus operaciones van a ir más limpias. Sí. Y ahí es donde hay que enfocar los esfuerzos. Entonces, pues ahorita es momento para sentarnos con los 3 o 4 actores para decir, oigan, si esto llega, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y que lo tienen que hacer en conjunto, porque por el tiempo que te están dando de reacción, no podemos darnos el lujo de andar platicando de a uno con uno. Claro. O sea, yo creo que la implicación que esto conlleva es que en las reuniones que se tengan participen el gente de sistemas de la propia empresa para ver el sistema de producción, gente de la agencia aduanal para ver los temas tecnológicos que me puedes ofrecer como información del pedimento,
y gente de tu proveedor de Anexo 24 para ver cómo va a recibir esa información. O sea, creo que es una cadena ahí, no puedes interactuar de forma individual. Ahora, la realidad, Ismael, es que esto no es como muy nuevo, o sea, no es como que se me ocurrió. O sea, hay un escenario que, si no pronuncio mal el nombre, es CECIT. Se trae algo muy similar, lo desconozco a precisión, pero hay algo muy similar, y en ese sentido ya lo estoy haciendo ahí. Yo como autoridad lo estoy haciendo y aprendí de ahí. Muy seguramente puede ser una base conceptual, tecnológica, para decir, lo voy a trasladar. Porque yo veo que aquí ya sí se pudo, ¿verdad? Sí, las empresas SIT son una empresa con una categoría distinta a las demás. Es como una cerecita en el pastel aparte, donde prácticamente lo que le abro las puertas a la autoridad de mi Anexo 24. Pero ya lo vienen haciendo, son pocas las empresas que están en ese esquema, no son muchas, porque prácticamente la autoridad está viendo mis informaciones de forma directa. Pero en aquel momento esas empresas que se dieron de alta pues tuvieron un beneficio al buscar esa certificación o esa etiqueta, ¿no? Pero ahora la autoridad acá nos está exigiendo la obligación, pero no nos da ningún beneficio. Entonces a lo mejor yo creo que también la percepción de la industria es esa cierta injusticia donde está bien, lo hacemos, pero ¿y los beneficios? Porque lamentablemente siempre queremos un beneficio atrás de alguna obligación que tengamos. Pero creo que la autoridad aquí, hacia sus pretensiones, lo está interpretando muy bien. Tú no me estás cumpliendo, te lo estoy detectando cuando estoy revisando la certificación, y como son dineros muy importantes que te estoy dando en crédito y que no los tienes bien controlados porque no estás en cumplimiento correcto de tu Anexo 24, que es el que te ayuda a controlar eso, pues entonces te pongo más regulación. Yo creo que al final, si yo soy la autoridad, te estoy dando un beneficio y yo estoy cumpliendo dándote ese beneficio. Pero tienes una obligación. Claro. Estás cumpliendo con esa obligación y ahí es donde yo creo que empiezan a salir estos problemas. Por eso te decía, no es que esté tan mal lo que nos está pidiendo la autoridad. O sea, realmente, incluso sin que te lo pidiera, es lo que tú deberías de tener para hacerlo mucho más eficiente. El problema yo creo que aquí radica en los tiempos en los que nos lo quiere dar. Y en el tema de que te quiere estar revisando de forma directa a través de un usuario y contraseña, porque pues eso no está pactado dentro de la legislación, y te lo vienen a poner como un requisito dentro de un ordenamiento secundario. No, Ismael, pues muy interesante todos estos temas. Hablamos de la versión anticipada y su implicación en la parte del anexo 24. ¿Hay algo más? Sí, hay otras modificaciones que llaman la atención o tienen que ser de relativo cuidado. Ahí existe las reglas generales de comercio exterior. El mismo día de esta publicación que acabamos de platicar, también nos muestran ciertas modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Hay muchas, pero para mí hay dos que son de sumo cuidado. Una es, la autoridad nos elimina una obligación que teníamos para las empresas certificadas. Esta obligación consistía en avisarle la nueva alta de algún domicilio, ya sea planta productiva, sea bodega, donde estemos operando, pues, ¿no? Y que esté ligado con el proceso productivo que le dimos a conocer a la autoridad al momento de requerir la solicitud de información, de certificación, perdón. Pero yo entiendo, al menos en mi forma de ver las cosas, que muchos dirán, es un beneficio, ¿qué te estás quejando, Ismael? Pero no, yo lo veo de otra forma. Creo que al momento en el que exista la publicación de ese beneficio, automáticamente deben de cerrar las puertas en la ventanilla, que es donde se presenta el aviso de ese domicilio. Y el hecho de que ya no nos permita la plataforma presentar avisos, quisiera pensar que se va a ver afectado todas aquellas empresas que tengan domicilios no reportados, porque ya no lo van a poder hacer. Y al momento de no poder hacerlo de forma extemporánea, entran directamente a la causal de cancelación de la certificación. Entonces creo que trae un arma de doble filo esa publicación, porque nos da el mensaje de que es un beneficio, pero creo que al momento en el que entre en vigor, prácticamente nos cierra la puerta para poder cumplir con lo pasado. Pues nuevamente, muy importante, y son cosas relativamente sencillas de hacer, que por tecnología muy rápidamente puedes identificar, y pues el mismo consejo. O sea, tomemos nota de todo lo que viene, actuemos ahorita que todavía podemos hacer cosas sin esta inspección inmediata, esta fiscalización inmediata y pues atenuar los riesgos en la situación actual, ¿no? Y el mensaje también que yo entiendo de esta nueva modificación es que la autoridad está tratando de que no existan muchas mercancías que se introduzcan a México y que estén al amparo de esta certificación, porque recordemos que
el hecho de que yo la utilice al momento de importar significa que no voy a desembolsar en efectivo el IVA como tal, se va a una cuenta como si fuera un crédito y yo prácticamente, en un tema de simulación, se realiza el pago al momento en el que exporto las mercancías, ¿no? Obviamente con ciertos controles en el camino. Pero hay una disposición también que a mí me llama mucho la atención, donde te dice la autoridad que ahora nace otra nueva obligación. Nos quitan esta del domicilio, pero nace una más, donde te dicen, oye, tú cuando quieras importar mercancías adicionales a las que me diste a conocer cuando me presentaste el proceso productivo de tu solicitud inicial, vas a tener que requerirme un aviso para que yo te permita que puedas utilizar la certificación. Este aviso tiene que ser al menos con 30 días de anticipación. Y ahí también no tenemos ningún problema. Pues las empresas podrán decir, bueno, pues es un proceso administrativo adicional, pero pues cumplo, ¿verdad? El primer reto que se va a dar ahí es que tú y yo sabemos, lo hemos platicado en algunas ocasiones, las empresas a veces importan cosas que ni siquiera estaban presupuestadas. Claro. A veces el agente es el que le dice, oye Javi, aquí tengo esta máquina y tú internamente ni siquiera sabes quién la pidió. Hasta que después de varios días, varias semanas, sale la persona que hizo el requerimiento. Pero eso no es inmediato en algunas ocasiones. Entonces, por ahí representa un reto de que tú puedes llegar la mercancía a un almacén que te va a costar y tú no puedas importarla para eliminar ese costo porque no has pedido la autorización para la importación porque se trata de una mercancía adicional. Pero además, donde creo yo que está el problema más grande para las empresas es que al final de esa nueva obligación nos dice, pero ojo, no te voy a permitir que importes mercancías adicionales que no estén relacionadas con el proceso productivo que me diste a conocer al momento en el que viniste a solicitar la solicitud de la certificación de IBEYA, la primera, ¿no? Pero ahí yo creo que la autoridad no consideró que si bien yo te di a conocer un proceso productivo, yo te lo di a conocer así porque es el mismo instructivo el que me dice, dame a conocer tu proceso productivo principal. Y por principal entendemos el del mayor valor, el de mayor volumen. Entonces puede ser que una empresa tenga además procesos productivos, o sea, fabrique más cosas y que no se las haya dado a conocer porque el proceso no me lo pedía. No sé entonces si el mensaje que está mandando la autoridad es que esté reservando que ya no existan más mercancías que se puedan estar importando, está limitando, y por consecuencia las empresas se van a ver con un problema al momento en el que quieran importar una mercancía que no haya sido dada a conocer o que no esté ligada con el proceso productivo. Digamos, si eso entrara en vigor el día de hoy, simulándolo, ¿cuáles son las 2 recomendaciones que les darías para que se vayan preparando y vayan, pues, a lo mejor piloteando un poco algunos procesos, prácticas o herramientas que les ayuden? Ahí yo creo que deberíamos, a la de ya, tratar de buscar ese proceso productivo que se le dio a conocer a la autoridad y en función de eso ver cuáles son las mercancías que estaban ligadas y que fueron mencionadas en ese documento y ver qué es lo que vamos a hacer con lo que no entre ahí. Claro. Pero lamentablemente, dentro de lo que determinó o sacó la autoridad en estas publicaciones, no te da un parámetro para decir, oye, las mercancías que no me hayas informado, te permito que me las informes a través de este procedimiento para que puedan entrar al proceso de la certificación. No hay nada, hasta el momento no hay nada así. Entonces, creo que sí está siendo un proceso donde nos va a limitar como empresa a importar y que las nuevas líneas de producción que queramos hacer en una empresa o queramos implementar, pues van a estar limitadas a que quedan fuera de la certificación. Al menos eso es lo que yo entiendo. Muy bien, Ismael, pues al final hay que prepararse con tecnologías. Si ya vemos que va muy avanzados la parte de la autoridad, hay que subirnos al mismo ring y también estar muy en canal de los ajustes desde el punto de vista legal, claro, muy atentos a todos estos cambios que vienen y para estar preparados y que nos agarre alguna sorpresa cuando ya lleguen y la aplicación de esto, ¿no? Así es. Muy bien, Ismael, pues yo creo que al final hay que estar muy atentos a todos los cambios y estar muy atentos a estas versiones anticipadas, cómo van evolucionando. No está de más sentarse a organizar lo que tengamos que organizar, sentarnos y dialogar con nuestros corporativos, con nuestros proveedores estratégicos, el del Anexo 24, el agente aduanal, el del MRP y demás, para que vayamos, porque al final es una obligación, vayamos
dejando a punto nuestros sistemas, por si el día de mañana esto se aprueba, pues no estar preocupados, sino andar comiéndole las uñas por algún riesgo que esté latente, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos y pues muchas gracias, Ismael, por toda la información y todos estos detalles que nos compartes. Gracias por la invitación.